Buen día, bienvenidos José. El día de hoy les presento a José Méndez. Es un profesional con más de una década de experiencia en el desarrollo de negocios y la gestión de cuentas en la industria de la tecnología y la ciberseguridad, tanto en el ámbito nacional como internacional. Y hoy en día es consultor de ciberseguridad de Frente. José cuenta con una amplia trayectoria y múltiples certificaciones y el día de hoy nos presenta indicadores económicos de la ciberseguridad. Bienvenido, José, y gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Alejandra, ¿qué tal? Mucho gusto, buenas noches. Buenas noches a todos. Un placer estar por acá con ustedes. Muchas gracias a la comunidad ICC Cuadrado por esta invitación. Siempre es un agrado compartir con ustedes y poder pues revisar algunas ideas respecto al tema que en su momento conversamos, el tema de los indicadores económicos de la ciberseguridad. Entonces, iniciamos. Mi pantalla, ¿la ves bien, Alejandra? Perfecto. Perfecto, iniciamos entonces. Esta es una breve remembranza al inicio del día del juicio, que fue marcado en 1997, cuando las máquinas se rebelaron contra la humanidad. Entonces, como comunidad geek, hay un pequeño homenaje al día del juicio final. Iniciamos por acá. Como bien lo comentaba Alejandra, la idea de hoy es platicar sobre un factor importantísimo, que es el tema del dinero. Eh, a, a lo largo de mi trayectoria, yo diría que he tenido la oportunidad y la gracia de poder compartir con muchas industrias en muchos países. Y la verdad es de que el tema del dinero es central en cualquier conversación. Podemos iniciar con temas de optimización, con temas de eficiencia, con temas de innovación, pero al final todo converge en el dinero y los retornos que este representa. Así que la presentación del día de hoy vamos a cubrirla a lo largo de a través de tres pilares importantes. El primero es un pilar de contexto que lo titulé Go Digital or Go Home. Y vamos a profundizar un poquito alrededor de eso. El segundo es la construcción de la confianza, que es un elemento indispensable para la toma de decisiones. Y el tercero es, tenemos que tratar de buscar foco en donde el dinero está, ¿verdad? Entonces, alrededor de estos tres pilares, vamos a ir entregando indicadores económicos que nos ayuden a ir ponderando y cuantificando cómo visualizar estas variables. En la presentación integré algunos ejemplos de la vida real en donde, digamos, hemos tenido la oportunidad de discutir alrededor de estas variables. Incluyen información, digamos, muy aterrizada. Sin embargo, cualquier duda que se vaya presentando, también a la orden la revisamos y la discutimos con toda confianza. Entonces, el primer concepto es el concepto de Go Digital or Go Home, y esto nos tira directamente a el concepto de supremacía digital. ¿Y a qué nos referimos con supremacía digital? La supremacía digital básicamente indica o marca el momento en donde los negocios que se dan a través de canales digitales van a superar a los negocios que se dan a través de canales tradicionales. Un poco de datos alrededor de esto, iniciando con el tema numérico. La transformación digital es imprescindible para que las empresas sean rentables y sobrevivan. Según el Foro Económico Mundial, en el 2023, en el Global Risk Report, destacó que las empresas que no se transformen digitalmente fracasarán. Y esto es muy notorio en el slide del lado derecho, en donde la consultora, estos datos son exportados de un análisis de consultoría realizado por IDC, identifica que las cápsulas celestes que están abajo, los bloques celestes, son los ingresos a nivel global provenientes de canales digitales. Y la parte púrpura, canales tradicionales. Esta consultora, por ejemplo, prevé de que la supremacía digital, es decir, que el GDP tradicional es superado por el GDP digital, se daría el año pasado. Sin embargo, no fue del todo así, pero con mucha cercanía. Hice un
antes de entrar a la presentación, para tener un dato un poquito más, digamos, acercado al día de hoy, utilicé ChatGPT. Espero de que no haya estado en una secuencia de alucinación o no haya habido algo de data poisoning por ahí, pero corrobora las fuentes. Entonces yo creo que es un dato muy cercano. Y dice de que predecir cuándo el PIB de los canales digitales superará el PIB tradicional es complejo, ya que depende de varios factores, incluidos los avances tecnológicos, las tasas de adopción digital, decisiones políticas y las condiciones económicas a nivel mundial. Sin embargo, algunos analistas e informes sugieren que para el 2030 la economía digital va a representar alrededor del 50% del PIB o el GDP global. ¿Cuáles son las fuentes que utilizó? La respuesta se basa en el Foro Económico Mundial, en estudios de McKinsey, en la Organización de Cooperación y Desarrollo y el Banco Mundial, en donde indica de que inclusive consultoras como McKinsey, Accenture y Deloitte identifican la supremacía digital para el 2030. Entonces, eso ya nos va dando un factor de análisis. Y para tratar, digamos, de concientizar un poquito, yo dentro, digamos, de mi perfil de LinkedIn, yo me anoto como humanizando la ciberseguridad, porque yo creo que no solo la ciberseguridad, sino que cualquier actividad tecnológica que se desarrolla a lo largo de la industria tiene un impacto en la sociedad. Y si nosotros tenemos esa agilidad muscular en el vías de poder pensar y hacer esa traspolación, vamos a tener ventajas en la forma en cómo estructuramos los indicadores económicos. Adelante veremos que los indicadores económicos son flexibles, pero obedecen mucho a cómo hacemos nosotros para estructurar nuestras ideas de en dónde y de dónde provienen los ingresos. Entonces, con el tema de la supremacía digital y analizando una sola variable, que es el crecimiento, que es una de las más importantes. En muchas organizaciones hemos tenido esa discusión, pero yo diría que en una gran mayoría de ellas, el indicador más importante de las organizaciones es la expansión, el crecimiento. Entonces, ¿qué supone los canales tradicionales versus los canales digitales? Uno de los puntos más importantes es de que el canal tradicional típicamente, no absolutamente, pero típicamente propone un crecimiento orgánico en los ingresos. Ahí es donde nosotros escuchamos conversaciones como crecimos doble dígito, crecimos al 10%, al 12%, es un crecimiento orgánico natural. Sin embargo, los modelos digitales, la promesa que exponen y el ofrecimiento que hacen a la industria global es exponerlos a crecimientos exponenciales. Entonces, traigo acá un pequeño ejemplo a modo de debate, y es que digamos cuando hablamos de transformación digital, típicamente los consultores nos fijamos mucho en la banca, en la manufactura, en la distribución, en la industria de telecomunicaciones, retail, todas estas grandes industrias. Pero en realidad, de que el concepto de humanizando la ciberseguridad tiene mucho que ver con elementos como, por ejemplo, un car wash, que es algo muy simple como un servicio típico al que nosotros tenemos acceso. Y a mí me parece muy interesante y lo traigo a la mesa porque desde mi perspectiva, haciendo un poco de brainstorming cuando generé esta presentación, es un servicio que aún opera bajo un modelo tradicional. ¿Qué significa modelo tradicional? Que para poder hacer uso de ellos necesitamos conocer la ubicación, el tiempo de espera, nos sometemos a un tiempo de espera. Estamos expuestos a un tiempo de atención, la calidad no está estandarizada, no hay un precio estandarizado y no existen productos estandarizados. Esto vino a mi cabeza porque hace algunas semanas tuve a un familiar que me visitó acá en Guatemala y yo le presté el carro. Y cuando me lo devolvió, como una cortesía, pasó a un servicio de car wash que le cobró 800 quetzales para quienes no están dentro de Guatemala, es el equivalente más o menos a $110, y le justificó ese servicio con múltiples cremas y selladores y etcétera, ¿no? Pero la verdad es que no está estandarizado. Y pagar $110 por un car wash no es como que, no se siente uno como cliente del todo bien. Entonces, ¿cómo podemos agarrar este modelo tradicional de un servicio tan típico como un car wash y trasladarlo
a un modelo digital. Yo aquí quisiera abrir un poquito el debate. Voy a iniciar yo proponiendo un elemento. Déjame chequear que, bueno, saben de que no me está funcionando el teclado por alguna razón, no sé por qué. Un segundito. Pero lo vamos a hacer verbal entonces. Un primer elemento que se me viene a la cabeza es poder digitalizar el servicio, de tal forma de que identificado un rol específico que un lavador de automóviles y unos productos específicos debe utilizar, se genere un estándar y que este estándar sea público. Ese es el primer punto. Por ejemplo, esto es parte de un debate que tuvimos con una persona alrededor de esto. La segunda es, bueno, ¿y por qué no integrar algún elemento de geolocalización en donde si ya tenemos los productos, ya tenemos también, por ejemplo, el equipo necesario para poder llevar a cabo esa actividad, ya tenemos un SLA de tiempo el que tiene que responder, podamos exponer el servicio de tal forma que cualquiera que esté en su domicilio y que tenga la capacidad de lavar un automóvil afuera de su casa, pueda hacerlo como un servicio utilizando los estándares ya preestablecidos. Y si podemos integrar un servicio de geolocalización, ¿qué pasaría si lo subimos a una app y manejamos un sistema de citas en donde podamos eficientizar el tiempo de espera y el tiempo de atención? Y si en lugar de el tiempo de atención dejarlo abierto, lo estandarizamos a 7 minutos y llamamos al car wash 7 minutos. Entonces nos metimos en ese momento, hago y unos 7 minutos, no, ya está usado. Pero ese es el ejercicio mental al que yo los invito. Todo tipo de organización, ya sea un car wash, ya sea artesanías, ya sea cualquier tipo de industria, está expuesto a los procesos de transformación. Y los procesos de transformación ofrecen escala, ofrecen crecimiento exponencial. Ese es el concepto que va atrás de Go Digital or Go Home. Sin embargo, un elemento importante que tenemos que considerar es si los negocios los vamos a hacer ahora en el barrio digital, ya no va a ser en el barrio terrenal. ¿Cuáles son los riesgos a los que me expongo? ¿Cuál es el tipo de amenaza a los que me enfrento y cómo puedo generar una estrategia de mitigación? Y aquí quise traer a la mesa algunos datos respecto al costo actual del cibercrimen. El primer dato que les comparto es un dato del Foro Económico Mundial nuevamente en el Global Report del 2023, el del año pasado, en donde ellos indican de que el costo del cibercrimen estará alcanzando los 8 trillones de dólares para el 2023, lo alcanzó, perdón, y se proyecta hacia el 2025 en 10.6 billones de dólares. Costo del cibercrimen. Otro analista, estatista, indica que para el 2024, es decir, este año, este dato es muy fresco, se estarán alcanzando los 9 trillones de dólares en el costo del cibercrimen. ¿Cómo podemos traer esto a escala? Si lo vemos a nivel de si lo vemos a nivel de PIB, de Producto Interno Bruto, Estados Unidos y China son los únicos dos países a nivel global que representan un PIB superior a lo que representaría el cibercrimen si fuera una nación. Es decir, si el cibercrimen fuera un país, sería el tercer país más poderoso del mundo. Es una cantidad realmente importante. Pero para traerlo un poquito más aterrizado, quise traer este dato adicional de las Naciones Unidas, en donde indican que el valor del tráfico de narcóticos, de drogas a nivel global, alcanzó en el 2023 1.3 trillones de dólares. ¿Qué significa esto? Todos nosotros somos muy conscientes del costo del narcotráfico. Sabemos las raíces que tiene a nivel de corrupción, por ejemplo. Sabemos el tipo de recursos a los que el narcotráfico tiene acceso, que va desde submarinos hasta armas de alto calibre, etcétera.
Y vemos que la industria del narcotráfico únicamente alcanza 1.3 trillones de dólares en el 2023. Eso inmediatamente convierte a la industria, al cibercrimen, en la industria criminal más grande del mundo, con una gran extensión de recursos. Consciente de eso, países como Estados Unidos, en específico en este caso, la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos, liderada por Gina Raimondo en este periodo, ha diseñado una oficina de estándares denominada NIST, National Institute of Standards and Technology, que tiene bajo su cargo el poder entender los riesgos a los que el comercio se expone, no solo a nivel ciberseguridad, dentro de las atribuciones, por supuesto, no solo a nivel ciberseguridad, sino a nivel tecnología. Dígase, por ejemplo, el riesgo de la inteligencia artificial, el riesgo de la computación cuántica, el riesgo de no adoptar estrategias de cero confianza, y genera publicaciones, las cuales están orientadas a tratar de minimizar el riesgo que en este barrio digital hoy en día al que estamos expuestos. Como vimos en el slide anterior, es una industria muy lucrativa y con unos recursos impresionantes. Yo he tenido acceso, bueno, seguramente muchos de los que estamos acá hemos tenido accesos a dashboards en el dark web, en donde prácticamente tienen un centro de operaciones y control súper moderno. Pueden ver el nivel de ataques a nivel país, a nivel vertical, a nivel retorno de inversión, en una industria as a service muy avanzada. Entonces, es importante también, del lado del comercio internacional, poner estándares que permitan la generación de un ambiente de confianza. In God we trust, dice el billete de $1. Y lo que dice la ciberseguridad es que todo lo demás debe de ser sujeto a un proceso. Pero, ¿cómo construir confianza? Que es el siguiente elemento importante. Uno de los indicadores principales, y sé que suena muy lógico, pero no lo es tan así, es identificar lo que necesito proteger. ¿Qué sucede típicamente? Una organización sin identificar lo que necesita proteger a profundidad, inicia a integrar controles y herramientas de ciberseguridad, como por ejemplo, protección de perímetro, protección hacia la navegación, protección de los endpoints, y una serie de controles sin identificar primero lo que necesita proteger. Y eso genera cargas operativas importantes que luego se traducen en costos y en indicadores financieros. Y para poder identificar lo que se necesita proteger, es imprescindible adoptar una estrategia. Quise compartirles un siguiente slide que probablemente es un poco cargado, pero yo lo veo indispensable desde el punto de vista de contexto teórico de cómo adoptar una estrategia. Y la forma o una alternativa en cómo se puede proponer la identificación de por dónde empezar es declarando una estrategia de ciberseguridad que nos sirva para generar una definición de bases y que nos permita hacer consenso, que es algo muy relevante, muy importante. Nuevamente, parecieran palabras simples, pero el consenso es algo que puede marcar el éxito o el fracaso de una estrategia de ciberseguridad. ¿Qué significa consenso? Iniciemos por la parte del centro, el elemento de gobierno. Es entender cuál es el apetito del riesgo de la organización. ¿Qué significa apetito del riesgo? Es tener una reunión y un consenso para identificar cuáles son los niveles de disponibilidad de los servicios críticos a los que nosotros podemos tolerar perder continuidad o no podemos tolerar. Y si lo podemos tolerar, ¿en cuánto lo podemos tolerar? Muy alineado a un vía, pero específicamente diseñado para el tema de la protección de los activos de la organización y los servicios. Y una vez entendido ese apetito, comenzar a diseñar el plan estratégico de ciberseguridad. ¿En qué se va a diseñar?
Va a ser en operación, por ejemplo, apoyados en Zero Trust, o va a ser por estándares. Y nos vamos a alinear, por ejemplo, lo que mencionábamos hace un momento, hacia NIST o hacia CIS, o nos vamos a ir por las estrategias diseñadas por ISO, pero generar ese consenso. Y luego de eso, de entender el plan estratégico, adoptar un modelo de madurez que nos permita ir mejorando en el tiempo. Eso hacia abajo genera programas tácticos, inteligencia de amenazas, gestión de riesgo, gobierno de datos, respuesta de incidentes. Nuevamente, la forma de crear los programas es de adentro hacia afuera. Es decir, entender cuáles son los servicios críticos de la organización, los datos, el flujo de los datos, los canales de comunicación y alrededor del entendimiento de esos flujos, entender las amenazas y los riesgos para poder diseñar los programas tácticos que nos ayuden a mitigar. Definir los procesos y los procedimientos, planeación, operación, análisis y soporte. Y una vez entendido eso, construir y trabajar sobre el diseño de una arquitectura que se base en, por ejemplo, protección de nube, si es que nuestra decisión ha sido por hacer uso, por consumir servicios de nube, o si lo hacemos de manera mixta, tal vez una estrategia de protección segura del acceso al perímetro, SASE, nos permita avanzar, o si realmente tenemos una estructura muy heterogénea, una estrategia de Zero Trust sea más adecuada, pero por sobre todo, la generación de métricas. Quiero compartirles que hace una semana, fraccioncita, estuve reunido con unas personas de un banco local en Guatemala. Y hablábamos de, por ejemplo, el Mean Time to Detect o el Mean Time to Respond. Y le decía, ¿en cuánto estás y en cuánto quieres estar? Tu tiempo promedio de detección, hoy en día, ¿en cuánto está? Tu tiempo promedio de respuesta, hoy en día, ¿en cuánto está? Un banco importante. Y la verdad es que generamos una conversación muy extensa alrededor de esa pregunta, porque son métricas que, aunque suenen simples, no existen. De manera, digamos, evidente, de manera, se me olvida la palabra, pero digamos, de manera explícita. No existen de manera explícita. Probablemente existen dentro de los procesos, pero no de manera explícita. Y al no estar explícitamente existentes, no están sujetos a mejora. Entonces, la construcción de métricas es muy importante. Y una vez entendidas las métricas, entrar a la tecnología. Ahora sí, ya sabemos cuál es el apetito del riesgo, ya tenemos los programas tácticos que nos operan, entendimos nuestros procesos y arquitectura objetivo, pues veamos qué podemos hacer de manera manual y veamos qué podemos hacer, qué necesitamos hacer de manera automática. Y ahí es donde debería de iniciar la integración tecnológica. A eso me refiero a construir una estrategia de ciberseguridad de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Y por último, el elemento de personas, que es la definición de comunidad, como la que estamos hoy en día, los que estamos hoy en día en esta reunión. Entrenamiento, retención, concientización, cultura. Entender entradas y salidas. Ejemplo 1. Este es ejemplo real de un servicio financiero con un banco, llevándoselo a la práctica. Y dice, ocuparse de lo urgente sin olvidar lo importante. ¿Qué significa lo urgente? El servicio. El servicio es lo urgente. Lo importante, es, por ejemplo, el estándar. Sí, pero es que estamos trabajando en alinearnos a CIS y por eso hemos dicho, no. CIS está bien, es importante, pero lo urgente es el servicio. Así que comienzan los ejercicios de entendimiento. ¿Cuál es el reto del negocio? Ser un banco innovador mediante la transformación de los procesos, productos y canales. ¿Cuál es el reto operativo? Bueno, lo vamos a lograr dentro de muchos procesos con la maduración del modelo de inteligencia de negocios, Big Data. Entender cuál es su modelo Big Data. ¿Cuáles son los retos tecnológicos con foco en seguridad de este reto? Bueno, garantizar la confidencialidad y la integridad de la información. Ok, ¿qué iniciativas podemos desarrollar? Un programa de gobierno de datos. ¿Con qué alcance? Que identifique, clasifique y proteja. ¿Con qué métricas? Incidentes de fuga, daños financieros por fuga. Otros pueden ser, por ejemplo, conexiones hacia recursos humanos, la cantidad de conexiones hacia recursos humanos que genera un programa, etcétera. ¿Y para ello qué vamos a hacer? Bueno, entonces vamos a diseñar un programa de DLP
en donde vamos a tener elementos de endpoint, de red, de nube con CASB, vamos a tener encripción, vamos a revisar Web Gateway, vamos a ver las bases de datos, y vamos a entender cuáles son los retos a nivel de ofuscación y enmascaramiento. Enmascaramiento desde el punto de vista de la ofuscación, no desde el punto de vista de la encripción, porque eso ya está contenido en el anterior. Entonces, vean cómo desde un reto de negocio fuimos bajando hasta encontrar qué elementos nos pueden ayudar. Y luego de eso, entender si podemos comernos el pastel de un solo mordisco o lo necesitamos partir en fases. ¿Por qué en fases? Porque todo proyecto está objeto a una asignación de recursos, disponibilidad. Entonces, podemos fasear. A veces eso se mira un poco complejo y hemos entrado también a esa discusión con muchas personas, digamos, dentro del círculo. Y hay un comentario que hizo Microsoft en una ocasión que me llamó mucho la atención en un Digital Defense Report del año 2022 y que lo traigo acá. Y que ellos exponen una campana de Gauss, como la que estamos viendo acá, o una gráfica de curva, en donde ellos indican, si se dan cuenta, casi no es visible, pero digamos las orillas, las partes de acá, representan el 2% de las amenazas a las que estamos expuestos al estar haciendo servicios de colaboración o uso de servicios de Internet. Lo que expone Microsoft en ese reporte es de que el 98% de las amenazas que hoy existen, el 98%, se puede cubrir con medidas básicas. ¿Qué exponen ellos como medidas básicas? Ciberhigiene, importante, protección de datos, contar con un anti-malware moderno, adoptar una estrategia de Zero Trust y poner mucho foco en las identidades. Interesante. SIS, por ejemplo, lo que dice, bueno, SIS tiene 18 controles y dentro de los 18 controles tendrá un poco más o alrededor de 160 salvaguardas. Pero lo que dice es, bueno, ¿sabes qué? Parte sus salvaguardas en grupos de implementación y dice, si implementas por lo menos el IG1, el Implementation Group 1, con ese que implementes, vas a proteger el 77% de las tácticas, técnicas y procedimientos dictados por Mitre que se refiere a la explotación del malware, con la IG1 que instales. No, pero no es instalar en realidad, porque SIS no propone instalación de tecnología únicamente, sino que ellos proponen una serie de prácticas y salvaguardas. Un 78% contra el ransomware, un 86%, y así lo va quebrando. Si querés tener un porcentaje mayor de cobertura, entonces instala todas las salvaguardas. NIST, por ejemplo, en su nueva versión 2.0 que publicó recientemente este año, adicionalmente a integrar gobierno, integró algo muy interesante, que son los perfiles. Y NIST en la parte de perfiles integra, por ejemplo, a modelos de perfiles de pequeña y mediana empresa, en donde el foco de estos perfiles publicados por NIST es no congestionar la atención de los empresarios, sino que ayudarles a buscar cuáles son los puntos clave que podrían apoyarles a ellos a salir adelante en términos de la protección de sus activos principales. Y la metodología Zero Trust, que me parece muy interesante, y voy a pasarla rápidamente, que es una metodología inicialmente expuesta por John Kinderberg. Antes era un ex analista de Forrester. Ahora es vicepresidente de One2IT, que es una empresa privada dedicada global, dedicada específicamente a ciberseguridad. Entonces, One2IT lo contrata y ahora es el vicepresidente de innovación tecnológica dentro de One2IT. Pero él, en sus años dentro de Forrester, creó la metodología Zero Trust, o la organizó más bien, porque, por ejemplo, NIST indica de que los orígenes de Zero Trust van desde iniciativas desarrolladas por el Departamento de Defensa. Pero lo importante es de que se desarrolló este concepto hace más de 10 años, en el 2010, hace 14 años. Lo definió como un marco que asume que cada conexión, dispositivo y usuario
es una amenaza potencial y debe ser tratado como tal. Elimina la confianza implícita. ¿Cómo propone John Kinderberg abarcar esto? Él propone una estrategia de 4 principios y 5 estrategias. ¿Cuáles son los 4 principios? Y a mí me gusta mucho esta filosofía que él expone. Esto lo expone en una conferencia. Yo con todo gusto les puedo trasladar el link de esta conferencia. Él expone de que los 4 principios de diseño deben ser, primero, enfocarnos en los business outcomes. No, nuevamente, no de afuera para adentro, sino que de adentro para afuera. ¿Qué es lo que estamos protegiendo? ¿Estamos protegiendo endpoints? ¿Estamos protegiendo red? No. Enfoquémonos. Enfoquémonos de dónde vienen los ingresos. Y con esa base comencemos a construir. Lo segundo, insiste acá, diseñar de adentro para afuera. From services and data to users. Cuando él habla de users, no solo habla de human interactions. Nuevamente, ¿de qué habla? De conexiones, de dispositivos y de usuarios. Least privilege, lo menos que se pueda, que accedan solo a lo que necesitan acceder. Dar acceso basado en una base de necesidad. Inspeccionar todos los logs del tráfico. ¿Qué es lo que expone John en esta parte? Él lo que expone es de que una vez se dan por garantizados los accesos, el tráfico tiende a no monitorearse más. Y eso es un gran error, porque no solo se tiene que colocar protecciones hacia el dato, sino que una vez un flujo accede, debe dársele seguimiento para entender si el comportamiento está asociado a una práctica regular dentro de lo que tiene derecho a hacer. Y 6 metodologías. Define lo que quieres proteger. Mapea el flujo de las transacciones. Añade controles. Define políticas y monitorea y mantén. Esta es la metodología que le expone, no es única. Hoy en día, NIST, por ejemplo, en su publicación especial 800-207, integra ya la arquitectura de Zero Trust. NIST, por ejemplo, no lo cataloga como una metodología, como lo hace John. NIST lo cataloga como una arquitectura. Y como arquitectura, tiene elementos claros de ejecución, que también pueden consultarse públicamente. Reparafraseando, fijarnos de dónde viene el revenue. Y esto representa un reto. Cuando tendemos a entender de dónde proviene el revenue, tendemos a entender el negocio. Y esa convergencia de negocio y tecnología ha sido una convergencia de lucha titánica a lo largo de todos los años, de la historia. Entender dónde existe esa convergencia, dónde existe ese vínculo, dónde existe ese poder de habilitación hacia el negocio, es muy importante. Por tiempo, no vamos a entrar a los links que adentro están acá, pero lo dejo contenido en la presentación para que los puedan acceder. Pero básicamente lo que expone este slide es de que del lado izquierdo existen objetivos típicos del liderazgo empresarial como la expansión, innovación, eficiencia, experiencia del usuario, que se subgregan en otras categorías hijas, como lo es el lanzamiento de nuevos servicios, desarrollo de nuevos mercados, reducción de costos, etc. Y por su contraparte, tenemos los objetivos típicos del liderazgo de ciberseguridad, en donde encontramos garantizar el lanzamiento de nuevos productos, integrando la variable de confianza, establecer y supervisar métricas, KPIs, mantener confianza, automatizar la rutina y un enfoque en desafíos estratégicos. El reto acá es hacer que esto converja. Y una vez hemos logrado empalmar esos dos grandes mundos, el mundo del ingreso económico y el mundo de la habilitación operativa, es cuando nosotros podemos iniciar a construir ROIs con sentido. No hay una ruta universal, pero sí es posible cuantificarlo. Acá también hemos tenido debates con muchos colegas, porque muchos colegas indican, pues no, el ROI representa el retorno de la inversión contra un ingreso, y la ciberseguridad no es un ingreso, es una salvaguarda. Pero yo con toda franqueza no lo veo así. Yo creo de que sí es posible cuantificar el ROI y voy a exponer la forma en cómo yo creo de que se puede hacer.
Aunque no existe una ruta universal, existen caminos para hacerlo. Y una vez logramos empalmar esos dos mundos, el mundo de negocio con el mundo de tecnología, logramos tener la lógica en nuestras mentes para crear ROIs con sentido. Porque uno de los grandes retos del ROI es que cuando lo presentamos en junta directiva dicen, te fumaste esos datos. Esos datos, ¿de dónde te los sacaste? ¿Quién dice que son así? Los exageraste. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Y parte de ese cuidado es la metodología. Refresquemos algunos conceptos clave del retorno de inversión. Las tres áreas claves del retorno de inversión están en el incremento de la productividad, la reducción de costos, o incrementamos productividad, o reducimos costos, o generamos más ingresos. Son las tres áreas típicas claves del retorno de inversión. ¿Qué terminología es importantísima que nos familiaricemos? Y esto es a base de ejercicio. Esto no es una sola y ya, ¿no? Hay que estar haciendo ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y luego uno se comienza a familiarizar. Un tip que les comparto es de que en mi caso, previo a subir a junta directiva un ejercicio de retorno de inversión, pido al director del área, al director de tecnología o ciberseguridad, quien lo esté viendo, que tengamos una sesión con el CFO para que entendamos si existe consenso. Una vez tenemos ese consenso, ya vamos más sólidos. Terminología clave, tasa interna de retorno, que es básicamente el valor del dinero en el tiempo según las tasas de interés a los cuales nosotros vayamos con los cuales nosotros vayamos a hacer el cálculo. Las tasas pueden ir desde un 5 hasta un 10%, hasta un 15%. ¿Por qué 15%? Porque un empresario típico puede decir, pues, si este proyecto me va a rentar un 10%, lo meto en un fondo de inversión X que me rente el 10%. Y para mí tranquilo. O si esto me va a representar un 15%, en lugar de meterlo ahí, lo meto en un fondo de inversión, gano el 10%, que es una tasa muy alta, en realidad está como al 5%, pero puede surgir esa conversación. Y no me arriesgo en invertir con vos. Puedo tener ese retorno de una manera más segura a través de compra de bonos, manejo de acciones, etc. Entonces, es la tasa interna de retorno que vamos a utilizar para los cálculos. Valor presente neto es el valor futuro traído a presente. Lo vamos a ver en un momento. El retorno de inversión, que es el protagonista de esta llamada, de esta conferencia, y el periodo de retorno, que es el tiempo de payback. Entonces, iniciamos. Valor presente neto, perdón, es el valor hoy del dinero recibido en una fecha futura, dando un porcentaje definido de interés. Por ejemplo, en este ejercicio, lo que estamos diciendo es de que si el proyecto que vamos a presentar a futuro con una inversión de $100, después de 3 años, tenemos beneficios por $52, es decir, llegamos a 152. Si asumimos una tasa de retorno de un 15%, quiere decir de que ese negocio para él no es conveniente. ¿Por qué? Porque para un 15% de interés de retorno hacia valor presente, pues no camino, no avanzo. Periodo de retorno es el periodo en donde los ingresos o los beneficios superan al costo. Típicamente no debería de avanzar más de un año. Un año ya es un payback, digamos, difícil de defender, pero típicamente el tiempo de payback no debería superar 6 meses. 6 meses a un año es un periodo para inversiones de tecnología en ciberseguridad, es un tiempo permitido. ¿Por qué? Porque algunas de las variables del retorno siguen siendo sujetas a evaluación. No son tan directas como un beneficio directo. Payback, el periodo de tiempo requerido para que el total de los ahorros netos se igualen al costo inicial. El retorno de inversión no es más que la división del valor presente de los beneficios contra el valor presente de la inversión que estamos haciendo. Y eso nos genera el porcentaje del retorno de interés. Y el payback se calcula la inversión dividido el valor anual de beneficios
incluyendo los 365 días del año. Les preparé también un Excelito para que lo podamos ver. Si ustedes gustan el Excel, igual no tengo problema en compartirlo. La idea es de que en comunidad podamos, digamos, utilizar herramientas que nos sirvan en nuestro día a día. Retorno de inversión, ya lo conversamos. 3 pasos: consolida los gastos, analiza y confirma los valores y calcula el valor en el periodo del retorno identificado. 6 elementos típicos: software, hardware, equipo humano, consultoría, entrenamiento y soporte. Nota: la inversión es igual a la inversión inicial y la inversión recurrente. No se tiene que olvidar la inversión recurrente. Beneficios directamente cuantificables. Ok, acá son unos ejemplos que quise traer para comenzar a darle forma a la conversación. ¿Qué beneficios podemos nosotros ponderar? Incremento en la eficiencia. Reducción en los costos del tiempo promedio de detección y el tiempo promedio de respuesta. Reducciones asociadas a la capacidad. Consolidación de las plataformas. La colaboración reduce el tiempo de los operadores y del mantenimiento. Y elementos como la automatización. ¿Qué tips pueden ser interesantes cuando construimos este tipo de ejercicios? Puedes observar compañías multinacionales con rápido crecimiento. El tema del benchmarking siempre es esencial. Hay una herramienta de benchmarking que a mí me encanta, que se llama Finlistics. Y Finlistics lo que hace es tomar información pública de las organizaciones y hacer un benchmarking con base en los estados financieros y entender en cada uno de los capítulos de los estados financieros qué áreas de oportunidad existen y cómo esas áreas de oportunidad se traducen en iniciativas tecnológicas y por ende de ciberseguridad. Finlistics, es muy buena. Es con cobro, no es gratuita, pero es muy buena. Pero en sí el tip es observar a quién lo está haciendo mejor, quién es el mejor de la cuadra. Y cuando entendemos quién es el mejor de la cuadra, ver cómo podemos nosotros emular algún tipo de comportamiento o, mejor aún, eficientizarlo. La reducción de indisponibilidad es el mejor factor de ingreso, perdón. Incrementar la disponibilidad en un 0.1% puede generar hasta $1 millón de año en beneficios. Este ejercicio fue tomado en una empresa telco promedio de 5,000 empleados. También dentro del Excel yo les indico en realidad es una formulita para poder hacer cálculos de indisponibilidad, perdón. La confianza y la administración eficaz de los recursos conducen a nuevas oportunidades de negocio. Enfocar caídas de servicios, siempre buscar horas por mes, porcentaje de clientes afectados, internos, externos. Eso también es un tip, todo eso hay que ponderarlo, etcétera. Y no pierdas de vista las métricas. Es decir, si ya iniciamos en un proyecto, sigue calculando el antes y el después para entender, por ejemplo, en este caso, después las pérdidas se redujeron en este ejercicio más o menos al 50%. Pero para lograrlo entender hay que ponerle KPIs, métricas que indiquen la cantidad de caídas, disponibilidad, retención de clientes, potencial. Todo esto son como ejemplos únicamente. Pero es importante no perder de vista las métricas. Y acá les comparto, se los dejo para que lo puedan también consultar, ideas para medir y estructurar un ROI desde una perspectiva de retorno y de uso de capital. Este me quedó en inglés, sorry. Pero ¿cómo se ve en la vida real? ¿Cómo vemos cuando ya está concluido el ejercicio? ¿Cómo queda, por ejemplo, un ejercicio corrido con este tipo de indicadores? Este es un ejemplo y lo que ve es un ROI promedio. En este ejemplo, vemos que el retorno de inversión fue muy rápido, fue de 4 meses, 120 días. La alta disponibilidad de los sistemas en operación se incrementó hacia 99.998, es decir, 4 nueves. El tiempo de downtime se redujo en 47%, el de external downtime en 81%. Para identificar y arreglar incidentes, 77%. La eficiencia del personal de IT, el overall efficiency y la eficiencia operativa. Cada uno bien indicado. ¿Qué es importante para tener este dato? Que para poder tener un dato actual hay que tener un dato anterior y una toma hoy. Entonces, muy importante que aún y cuando no estemos expuestos a proyectos en este momento, comencemos a tomar nuestras métricas.
de tal forma de que podamos nosotros proyectar beneficios por métrica contra una iniciativa. En este caso, el comentario del cliente fue: solamente afinando nuestras capacidades de descubrimiento, pudimos recuperar la inversión identificando activos abandonados, fortaleciendo nuestra estrategia de mantenimiento y atención hacia las vulnerabilidades desconocidas. Esto fue una compañía de telecomunicaciones. Pero nuevamente importante, entender las métricas. Tip para estructurar el ROI. A mí me gusta dividirlo en tres silos: categoría, beneficio y métrica. Y es la forma en cómo lo hago. Categoría. En las categorías, esto va a diferir de caso en caso. Pero, por ejemplo, para el caso que traigo para esta conversación, la primera categoría es ahorro directo. La segunda categoría es eficiencia operativa. La tercera categoría es efectividad de los controles existentes. El GTM en la habilitación de nuevas, eso están en Spanglish, perdón, pero digamos el go-to-market para la habilitación de nuevas líneas de negocio, business lines. Y costos reputacionales. Sé que a ningún CFO le gusta hablar de los costos reputacionales, pero es una realidad. Beneficios, o sea, ya hablamos de las categorías, entonces vayamos a los beneficios. Hablamos en el primer beneficio, por ejemplo, de ahorro. Entonces, en ahorro, definamos una categoría. En eficiencia operativa, definamos categorías. Y en eficiencia de la seguridad, definamos categorías. Para luego irnos a las métricas. ¿Qué significa métricas, por ejemplo? Vamos a verlo acá. Es importante siempre tomar criterios. Por ejemplo, en este caso, para el ejercicio que traje aquí a exposición, tomé en consideración una organización con 3,450 endpoints. De los 3,450 endpoints, tomamos en consideración una tasa de infección de un 4% anual. Y que ponderado, eso significa 138 endpoints, posiblemente que sean afectos por incidentes de ciberseguridad. Luego de eso, para cuantificar beneficios económicos, traje sobre la mesa ejemplos de salarios. De IT, $2,000, y de end user, $3,000. Tiempo típico para poder resolver un evento: 4 horas, 8 horas. Porcentaje de improductividad: si se queda sin computadora el de IT, 100%, el end user puede trabajar un poco, se va al 80%. El wage rate, que es el costo por hora, salario de la indisponibilidad, 13%. El impacto en productividad, $50 y $120. Y el costo total, considerando las variables anteriores, en el caso de IT es de 6,900 y en el caso de un end user es 16,560. Entonces, imaginemos que la iniciativa que queremos desarrollar, tenemos una promesa de que va a ser una mejora del 75% en los tiempos de detección y respuesta en nuestras operaciones de seguridad. Si asumimos que el proyecto, esto está editable, es a un 75%, el beneficio anual ponderado sería de $17,000 y a 3 años de $52,000. Nos vamos al ejercicio de colección de datos. Voy a abrir esto un poco y lo vemos acá. Entonces, la inversión. El proyecto que estamos proponiendo va a tener un costo de $35,000 por año, para un total de $105,000 en los 3 años. Comencemos con las categorías que ya habíamos dicho y ponderémoslo. Ok, ¿cuánto dinero nos vamos a ahorrar de herramientas de terceros que necesitamos hoy para hacer nuestras tareas integrando esta nueva solución o esta nueva plataforma? Pues mira, yo calculo que nos vamos a ahorrar $35,000 porque hoy estamos usando Snort y el Snort, pues, aunque es gratuito, pues no lo sabemos usar, entonces estamos usando un consultor y para la parte web, pero y comenzamos a hacer nuestro diseño de costos y son $35,000. Todo esto nuevamente es editable, así que
Cada quien lo usará como más considere cercano a su organización. Reducir la productividad del impacto de los ceipos de infección, lo que vimos en el slide pasado. ¿Se recuerdan? Acá, $17,595, pues los trasladamos para acá. Ok, y hemos tenido costos de auditoría, de productividad, en investigación, en remediación, en asignación de nuevas políticas, porque una vez nos dimos cuenta que algo está fallando, hay que construir nuevas políticas. Eso significa tiempo hombre, más probablemente algunos controles, tiempos administrativos. Y aquí ya nos vamos a la siguiente categoría, que es reducción de downtime, eh, costos de información perdida y etcétera. Nuevamente, esto lo dejo para que cada quien lo acondicione según sea su caso o lo modifique. Nuevamente, no hay una ruta directa hacia el ROI. Todo esto lo podemos estructurar dependiendo de nuestra necesidad, pero no necesidad solamente, sino de nuestra naturaleza operativa. Es decir, si somos una empresa de servicios financieros, ¿cuál es nuestra naturaleza? Etcétera. Y esto de acá, pues son tablas dinámicas para poder generarnos un resumen de beneficios. Entonces aquí ya vemos los beneficios ponderados. En savings, $105,000 durante 3 años. En operational efficiency, $613,000. Y en efectividad de las herramientas de seguridad vamos a tener un costo positivo de $750,000. Y comenzamos a dibujar, porque es importante dibujar. La información bruta, como la vimos anteriormente, aburre, ni nos van a ver. Entonces, acá, ya visto acá, la taxonomía del beneficio es de un 7% en reducción de expenses, eficiencia operativa un 42%, risk management del 51%. Cuando lo vemos ya acá, los beneficios de año 1, 2 y 3 versus las inversiones recurrentes, ¿se recuerda que hablamos de primer impacto y recurrentes? Y el acumulativo de beneficios en el tiempo. Claramente se ve un beneficio. ¿Y cuáles van a ser los top benefits para la organización? Pues aquí están. ¿Y cuánto pesa en dinero cada top benefit? Pesa tanto. Y generamos las métricas finales. ¿Qué significan métricas finales? Si se dan cuenta, aquí están los beneficios que hablamos ya consolidados, año 1, 2 y 3, totales, y luego los pasamos a valor presente en cada uno de los años. Yo así lo hice acá, pero si quieren lo pueden hacer también en el consolidado de años. Las inversiones también las pasamos a valor presente y luego comenzamos a hacer los cálculos. El valor presente, el beneficio del valor presente va a ser igual al acumulado en valor presente de los beneficios menos el acumulado de los costos para un beneficio en valor presente de $1,120,000 para este proyecto. El IRR, bueno, del IRR no hemos hablado, es el Internal Rate of Return. ¿Qué diferencia tiene con un ROI? Que el ROI compara una sola línea. El ROI compara inversiones contra beneficios y te da un porcentaje. En este caso, el 1,152%. Aquí está algo exagerado, pero cada quien, ¿no? El IRR es como la tasa compuesta. ¿Por qué es compuesta? Porque no es lineal. ¿Y por qué no es lineal? Porque hay inversiones en el tiempo de gastos recurrentes sombreados por estas cajas rojitas que vemos acá. Entonces, a un financiero siempre le gusta ver el IRR, el Internal Rate of Return, para entender cuál es el beneficio compuesto anual en el tiempo, en un tiempo específico. El tiempo, eso es otro tema. Muchas consultoras típicamente lo seleccionan a 3 años, pero eso va a depender también de las políticas financieras internas, como por ejemplo tiempos de depreciación. Si los tiempos de depreciación los tengo seteados a 3 o a 5 años, esto puede variar esto. Por eso, lo que comentaba al inicio de que siempre comparémoslo contra o siempre consensuémoslo con el financiero de la organización para poder capturar de mejor manera la fotografía y poder plantear los beneficios de manera correcta y no ser rebotados en junta directiva, o si somos dueños o propietarios, tener conciencia real de los retornos que una inversión puede representar. Y entonces ya planteamos los beneficios por categoría, como lo vimos anteriormente. Ya planteamos los beneficios top impacto por cada una.
y planteamos el impacto con un retorno de inversión, con un NPV, que es el valor presente neto, y el IRR, que es el Internal Rate of Return. Y calculamos el payback period, que en este caso nos dio 2.9 meses. Si nos vemos, ese está acá. Perdón, el de arriba, este de acá, 2.9 meses. Este último elemento de acá a mí me parece bien interesante. Se los voy a mostrar en el slide. ¿Y qué significa? Una vez entendidos los indicadores financieros de las inversiones de ciberseguridad, muchas veces nuestros proyectos no se aprueban y se congelan en junta directiva y nosotros, en el peor de los casos, tronándonos los dedos porque puede haber un ecosistema que nos esté poniendo en riesgo. Y entonces es importante también pintar el costo de no hacer nada. En este caso, por cada trimestre de inacción, Corporación ACME Tres Patitos pierde $93,359 en beneficios directos relacionados con contención de riesgo y eficiencia operativa. Estos son los datos que yo quería compartirles el día de hoy. Perdón por avanzar tan rápido, pero la sesión pues estaba definida para una hora específica, pero por supuesto de que somos una comunidad y como comunidad nos corresponde ayudarnos y estamos totalmente disponibles siempre a través de ISC Cuadrado para tener una conversa que sin ningún problema pues la podemos tener. Pensamientos finales. Amplía tu perspectiva. Comprende cómo funciona tu negocio y sus horizontes. Es esencial para asegurar la organización. La oportunidad afuera sigue escalando. Define tu estrategia. La transformación digital propone nuevas formas de expansión. Sin embargo, estas nuevas dimensiones contienen un riesgo implícito que debemos administrar. La confianza es imperativa. Habilita la ejecución, la experiencia y la sostenibilidad. Desarrolla tu arquitectura que trate los elementos importantes de la organización. Y por último, y esto es no menos importante, de verdad, yo lo comparto con mucho cariño para este foro, informa, no te quedes callado, informa, levanta la mano, di, mira, estamos perdiendo, tenemos este riesgo. Cuando hay un incidente y si no se informa, una situación actual puede ser desastroso. Concientiza con humildad. Concientiza con humildad. Involucra. Involucra significa, si hay comités, comité. Si no hay comités, gerencia general. Pero involucra. No te quedes solo. Comparto este último pensamiento que, aunque es duro, yo quise traerlo hoy. Y es de que yo no soy víctima de una brecha de seguridad cuando algo se ha robado. Porque regularmente dicen, no, es que allá afuera está tremendo. 9 trillones de dólares tienen de recursos estos cuates, en realidad son terribles. Yo no soy una víctima, yo soy un cómplice, porque en algún lugar existe una política puesta que le permitió al otro hacer una brecha y que esto pasara. En algún lado hay una política en ese lugar, o no existe. ¿Por qué es poderoso este comentario? Porque cuando nos cambiamos de víctimas en donde no podemos hacer nada, hacia protagonistas, nos empoderamos y nos permite seguir avanzando en la construcción de un ecosistema mucho más sólido. Esta es una frase que me robé de un ex empleador que yo tuve, pero es marca registrada. Lo que pasa es que ya no trabaja en el área de tecnología corporativa, solo se quedó en masivo, y es de que la seguridad nunca debe de dormir. Yo le añadí un poquito más, y es que los buenos somos más y sigamos haciendo comunidad. No dio espacio para preguntas y respuestas. Yo sé que este tema puede ser muy extenso, pero nuevamente totalmente abiertos para poder conversar y hagamos comunidad, sigamos haciendo comunidad. Los buenos somos más. Eh, Básicamente, es lo que quería, lo que traía para poder compartirles en la noche de hoy. Así que sin más, Alejandra, te cedo ahí la palabra. Gracias, José. De verdad, una charla distinta, un tema novedoso. Y bueno,
aquí solo buenos comentarios y creo que te vamos a tomar la palabra, Jorge Mario, que haya una segunda charla. El espacio sigue abierto para cuando quieras compartir con nosotros algún otro tema y solo rapidito aquí, si nos puedes recordar cómo se llama la herramienta de benchmark que mencionaste, que nos preguntaron. Es muy buena, se llama Finlistics. Vamos a ver si la encontramos aquí. Un Igualmente, segundito. aquí por aquí preguntan que si nos va a compartir el Excel, todo Sí, esto. claro que sí. Esto yo te lo hago llegar a ti y tú lo distribuyes según consideres. Acá está, finlistics.com. Es una herramienta poderosísima y muy buena. Es con cobro y el cobro es un poquito interesante, pero hace un benchmarking fabuloso. De hecho, en la siguiente reunión yo les puedo compartir benchmarkings que tengo de ellos en ciertas industrias específicas, pero como para que vayamos asimilando precisamente cómo los números hablan. Perfecto, muchísimas gracias, José. ¿Verdad? Una presentación con bastante contenido y gracias por la disposición de hacer crecer esta comunidad. Con todo gusto. Un placer saludarles. Bueno, ya como estamos sobre la hora, cualquier duda, bueno, se pueden comunicar con José o nos las hacen llegar. Tengo pendiente subirles la grabación de esta charla y el material que nos va a compartir José. Esperamos que tengan un buen día. De nuevo, gracias, José. Agradecidos con tus contenidos, tu presencia, con compartir el día de hoy. Bueno, la invitación está abierta para otros espacios. Y bueno, si nos piden la parte 2, estaremos coordinando. Muchas gracias Hasta a pronto, mucho todos. gusto.